Buenas, vamos a repasar en este vídeo la representación gráfica de varios tipos de funciones. Vamos a empezar por esta, que es una función polinómica de segundo grado, una función cuadrática, y ya sabéis que su representación va a ser una parábola. En cualquier función que nos den para representar, yo empezaría estudiando el dominio. En este caso, el dominio de la función polinómica de segundo grado es todo R, es decir que vamos a poder representarla desde el menos infinito hasta el más infinito, no hay ningún problema. Luego podemos analizar cuánto vale la A. La A en este caso es 2, que es como es mayor que 0, me dice que mi parábola va a ser convexa, ¿de acuerdo? Bien, y de cara a representarla, para obtener varios puntos, para poder hacerlo, podemos hacer siempre una tabla de valores, ¿vale? Pero tenemos un problema, ¿no? Si en una parábola hacemos una tabla de valores y no tenemos suerte de que nos salga el vértice, no vamos a saber dónde tenemos que girar, cuando tenemos que hacer la curva, ¿no? Entonces, es fundamental calcular el vértice en una parábola. Bien, el vértice de la parábola se calcula la x del vértice con esta expresión, que en este caso sería menos b menos 8, 8, partido 2 por a, 4, sale 2. Y para calcular la y del vértice, lo que hacemos es f de 2, sustituir f de x sub v, sustituir el 2 en mi función, la expresión, ¿de acuerdo? Sale 4 por 2, 8, más 6, 14, menos 16, menos 2. Por tanto, el vértice de la parábola es 2 menos 2. Bien, en una parábola vamos a tener un eje de simetría, ¿vale? El eje de simetría en este caso coincide con la x del vértice, ¿vale? Aquí tendremos un eje de simetría. Lo veremos cuando hagamos la representación. Bien, yo podría hacer ahora mi tabla de valores, como digo, o calcular los puntos de corte con los ejes. Yo voy a hacerlo así, ¿vale? Me parece más correcto. Calcular los puntos de corte con los ejes. Bien. ¿Cómo calculábamos los puntos de corte con los ejes? Que eso me lo pueden pedir en cualquier ejercicio, ¿vale? No tiene por qué ser solo de representar. Pues con el eje Y, lo que hacemos para calcular los puntos de corte analíticamente es sustituir la x por 0. Si yo sustituyo la x por 0 aquí, pues me sale que la y vale 6 y por tanto el punto de corte con el eje Y 0, 6. Y para calcular el punto de corte con el eje X, pues sustituimos la y por 0. Y esto sale una ecuación de segundo grado. Bien, pues esa ecuación de segundo grado la resolvemos. Menos b más o menos tal. Y las soluciones salen 1 y 3. Pues los puntos de corte con el eje X, 1, 0 y 3, 0. Bien, pues en este caso, ¿vale? Ya tenemos 4 puntos. Con lo cual tenemos suficiente, sabiendo la forma que tiene, para poder representarla. Que no tenemos 4 puntos porque el vértice coincide con alguno de los puntos de corte o porque no tiene puntos de corte con el eje X, pues entonces siempre podemos hacer la tabla de valores. Le damos a la X 2 o 3 valores, los que necesitemos, y la dibujamos. En este caso tenemos 4, vamos a dibujarla. Bien, pues pintamos el vértice, 2 menos 2, 0, 6, 1, 2, 3, 6, aquí. Y los puntos de corte con el eje X, 1, 0 y 3, 0. Bien, como sabemos la forma que tiene una parábola. Ok, y aquí, que comentaba, tendríamos el eje de simetría, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, pues eso es la representación de una función cuadrática. Vamos a hacer
Otro ejemplo. Aquí. Bien, la segunda que vamos a hacer es esta. Bien, esa es una función racional, en este caso pues una hipérbola, y en una hipérbola yo lo primero que podría calcular sería el dominio, ¿vale? De todas formas, antes de calcular el dominio, voy a transformar esa parábola, esa expresión, por otra, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y eso se consigue dividiendo, haciendo la división, ¿de acuerdo? Bien, pues división de polinomios, 2 menos 2, lo pongo aquí con signo cambiado, 4x, lo pongo aquí con signo cambiado, sumamos, se me va, llego aquí. Por tanto, esta función, en vez de ponerla así, podemos ponerla como el cociente más el resto partido del divisor. ¿Ok? Bien, pues voy a borrar aquí ya esto, déjame que para mejor. Bien, vamos a calcular, como hemos dicho, el dominio, ¿de acuerdo? Que es muy importante, ¿no? Pues el dominio es, en este caso, una función racional, el denominador no puede valer 0, lo igualamos a 0 y lo resolvemos. Y sale 1/2. Significa que el dominio es todo R menos 1/2. ¿Vale? Bien, ¿qué vamos a tener en 1/2? Pues en x igual a 1/2 tendremos una asíntota vertical. El dibujo, representación gráfica de una hipérbola, ¿vale? Siempre va a tener una forma así, ¿no? En el primero, en el tercer cuadrante, o en el segundo y el cuarto. En este caso, como hemos sumado o restado aquí un número al denominador, a la x, aquí tenemos una traslación horizontal de media unidad hacia la derecha. ¿Vale? Os recuerdo que si aquí hay que tener cuidado porque las traslaciones horizontales, cuando restamos, se mueven hacia la derecha, cuando sumamos un número, si es positivo, hacia la izquierda. Al contrario de lo que parece. ¿De acuerdo? Bien, y también tenemos una traslación vertical porque hemos sumado que un número, en este caso positivo, y lo movemos hacia arriba o hacia abajo, como es positivo, hacia arriba 2 unidades. Bien, las hipérbolas generales tienen una asíntota horizontal en y igual a 0, pues en este caso la asíntota horizontal está en y igual a 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, tenemos que k, esto lo llamamos k, es 2, por tanto la gráfica estará principalmente en el primer y tercer cuadrante. ¿De acuerdo? Bien, y para terminar la representación, o sea, para hacer la representación, pues podemos hacer una tabla de valores. 3, 4 valores, ¿vale? Yo solamente aquí le voy a dar un par de ellos, pero ya digo, lo suyo es darle 3 o 4, ¿de acuerdo? ¿Qué valores le damos? Bueno, es importante, como vamos a tener denominadores, podemos hacerlo aquí o aquí, que salga una fracción, ¿vale? Si puede ser un número entero, pues mejor, si no, pues fracciones, no hay que temerle tampoco a las fracciones, ¿de acuerdo? Entonces ponemos, yo voy a coger el 0 y el 1. Es importante uno a la izquierda y a la derecha de la asíntota vertical, por lo menos, mínimo, ¿vale? Pero ya digo, lo suyo, si queréis, 3 o 4 valores. Le doy el 0, puedo hacerlo aquí o aquí, sale 0. Le damos el 1, 4. ¿Ok? Bien, pues, ya digo, podéis darle más, ¿eh? Vamos a representar primero las asíntotas en x igual a 1/2. Mi asíntota vertical, que os recuerdo que se representa con una línea discontinua. Y en y igual a 2, mi asíntota horizontal.
como la K era positiva, ya decimos que mi dibujo va a estar por aquí. Eso no significa que no toque otro cuadrante, pero principalmente el primero y el tercero. Y tenemos dos puntos, que es el 0, 0 y el 1, 4. Bien, ya digo, podemos tener otro punto aquí, darle más valores para ser más exacto. Yo lo voy a dibujar así ya. Y esa sería la representación de esa hipérbola. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer la última. Aunque ahora os comentaré otro caso. ¿De acuerdo? Bien, la última que vamos a hacer en este vídeo, ¿vale? Va a ser una función exponencial fácil, ¿vale? Esta de aquí, elevado a x menos 1. Bien, una función exponencial, ¿de acuerdo? Sabemos que una de sus características que su dominio es todo R. Bien, y la imagen, si no hay traslaciones verticales que me puedan mover la asíntota horizontal que vamos a tener, lo veremos desde 0 a infinito. En este caso la A vale 2, como es mayor que 1, mi función es creciente. ¿Vale? Y antes de hacer la tabla, pues vamos a analizar de valores, vamos a analizar si hay traslación. En este caso, ¿vale? Tenemos una traslación horizontal. Hemos sumado o restado un número a la x aquí, dentro de la expresión, y la traslación horizontal en este caso que es de una unidad hacia la derecha. Hacia allí, ¿de acuerdo? Bien, y en i igual a 0, tenemos una asíntota horizontal. Bien, hacemos la tabla, ¿vale? 4 valores. Pues yo le voy a dar a la x el 0, el 1, el 2 y el 3. Si le damos a la x el 0, sale 2 elevado a menos 1, que es un medio. Recuerdo que hay una propiedad de las potencias que permite pasar el exponente negativo al lado contrario para convertirlo en positivo, del numerador al denominador y del denominador al numerador. Le damos el 1, sale 2 elevado a 0, que es 1, el 2, 2 elevado a 1, 2, y el 3, 4. Bien, pues ya tenemos todo, ¿vale? Vamos a representarlo. Lo primero voy a representar la asíntota horizontal en i igual a 0, ¿vale? Cuidado con eso, porque al ser el eje x podemos pensar que es x igual a 0, ¿no? No, ¿vale? X igual a 0 es esto, una recta vertical, que es el eje y igual a 0 una recta horizontal. ¿Por qué? Porque en todos los puntos que hay en esta recta, la y vale 0, ¿vale? De ahí que esa sea la recta igual a 0. Representamos estos puntos, 0, 1 medio, 1, 1, 2, 2 y 3, 4. ¿Ok? Bien, pues le damos la forma. Tiene esto. ¿Vale? Y esa sería la representación de la exponencial, ¿de acuerdo? De ese caso. Bien, pues en otro vídeo, ¿vale? Os colgaré un ejemplo de una función logarítmica. ¿Vale? Concretamente voy a colgar dos ejemplos. Uno será este, ¿vale? Pero también lo haré con una base fraccionaria, en este caso 1, ¿vale? Estos dos, ya digo, lo colgaré en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Pues nos vemos, espero que haya quedado claro. Hasta la próxima.